Sean muy bienvenidos a nuestra casa. Gusto saludarlos desde nuestra casa. Un placer de desearles de que estén bien y con salud. Este día el culto se celebra en casa. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Qué gusto que estén otra vez conectados. Qué gusto volver a verlos. Ahí pongan sus mensajitos en los comentarios. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Cuéntenos, coméntenos cómo ha estado su semana hasta este momento. Qué bueno que podamos estar juntos otra vez. A lo mejor no juntos físicamente, pero sí en armonía, sí unánimes. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí están. Y aquí estamos muchos congregados en el nombre del Señor. Así que Él está aquí conmigo, Él está ahí con usted. Y dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la angustia, libres del pecado, de la muerte, de la aflicción. Hermano, a lo mejor hay algo que lo aflige, pero usted es libre de eso. Sea libre, viva libre. Reciba esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que le va a permitir estar con gozo y con alegría aún en medio de la dificultad. Y cante con nosotros con esa libertad a la que el Hijo nos ha llamado. Yo sé que ese canto usted lo conoce, ustedes lo saben. Quiero pedirle que lo pueda cantar conmigo. Si puede ponerse de pie ahí donde está. Si quiere aplaudir, hágalo. Usted es libre para eso. Y cante conmigo. Me has dado libertad. Digamos juntos, yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad. Y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús me ha dado libertad. Digamos una vez más, yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, tú eres la verdad. Y esa verdad me dio libertad por siempre.
dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, me has dado libertad. Me has dado libertad. Hermano, acompáñeme a decir aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Yo sé que usted tiene motivos poderosos para decirle gracias. Así que démosle gracias a Dios con todo nuestro corazón. Cantemos juntos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido, agradecido estoy por tu bondad. Una vez más, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Cante conmigo y diga aleluya. Aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, 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 aleluya. Agradecido estoy por tu, una vez más, aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Diga conmigo, gracias Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Hermano, terminemos este tiempo cantándole al Señor este bonito canto, esta bonita oración, que expresa el anhelo de un corazón que desea estar frente al Señor, en su presencia todo el tiempo, cara a cara, y contemplar la hermosura de su santidad. Cante conmigo y digamos juntos: te veo en tu trono. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme: te amo. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme: te amo, porque hoy
escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo. Con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor. El Señor le ha amado con amor eterno, ha entregado su hijo por usted. Y cómo no le va a dar junto con él todas las cosas. Cante conmigo y entréguele toda su adoración a su Señor. Porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo. Y eso le dice el Señor a usted. Te amo, mi hija, te amo. Te amo, mi hijo, te amo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu bondad. Te amamos, Señor. Buenas noches, hermanos. Agradezco la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes para poder testificarles brevemente el proceso de sanidad que el Señor llevó a cabo en mi vida. Como muchos de ustedes habrán leído en el boletín de nuestra iglesia, el Señor permitió que pasara por el proceso de la enfermedad del COVID. Y enfatizo, el Señor permitió. Primero, porque reconozco su soberanía, y segundo, porque comprendí el propósito espiritual que esta enfermedad tenía en mí. Durante el proceso de la enfermedad hubo una madrugada en particular que jamás olvidaré. Llegué a sentir una presión intensa y profunda en mi pecho que sentí que no podía respirar. Decidí levantarme y no le avisé a Orlando, porque también tenía una necesidad imperiosa de estar a solas con mi Señor. Me fui a la sala y empecé a llorar, me sentía tan mal. Recordando la predicación del pastor Germán, era como estar en la cueva, esas horas, solo el Señor y yo. Realmente me sentía mal, que llegó un momento que pensé que el Señor me iba a tomar y pensé que tenía que estar lista. Empecé a hacer un recuento de mi vida, pensando en cualquier falta o pecado que tuviera pendiente de saldar. Le pedí perdón al Señor, le pedí que guardara los corazones de mi familia, que Él los pudiera bendecir. Pero también recordé lo bendecida que yo he sido, cómo el Señor me ha guardado desde niña, el momento precioso de la salvación de mi alma. Lo bendecida que he sido con mi esposo, con mi hijo, con mi madre, mi hermana, con mi iglesia. Alabé al Señor por todo lo bueno que Él es. Y así poco a poco me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté y me sentía bastante liviana, lo que me hizo recordar en el versículo 4 de Filipenses, en el capítulo 4, de Filipenses, versículos 6 y 7, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verdaderamente, eso es lo que sucedió. Deposité mi ansiedad en Él y Él llenó de paz mi espíritu. El proceso de la enfermedad seguía. Días me sentía bien y días me sentía muy mal. Muchas veces se lo he mencionado a varios hermanos que esta es una enfermedad de un día a la vez. Pero el Señor
tan lindo me mostró su amor a través de los hermanos. Cada día me escribían muchos hermanos, me llamaban, recibí audios de oraciones preciosas en donde me animaban a seguir confiando y a esperar en que el Señor iba a completar la obra de sanidad en mí. Estos tiempos son difíciles y como iglesia quisiéramos estar unidos, pero pienso que hemos estado bastante más unidos con el vínculo perfecto de la oración, lo que me hace recordar en el versículo que está en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, glorifico el nombre del Señor por la sanidad que ha llevado a cabo en mi vida, por el proceso espiritual que tuvo en mí, y también les agradezco inmensamente a cada uno de ustedes por sus oraciones constantes, por todas las muestras de cariño que he recibido, y a los hermanos que están atravesando el proceso de esta enfermedad. No tengan temor, hermanos, ánimo, confiemos, el Señor es fiel y Él tiene en sus manos nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Cantemos juntos, hermanos, este hermoso canto y digámosle al Señor: lléname, lléname, lléname de ti, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Llénanos, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Diga conmigo: día y noche, día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor.
llénanos. Amén. Amén. Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos otra vez a esta reunión del día miércoles en la cual tenemos la oportunidad de compartir juntos. Le doy gracias al Señor por el privilegio que nos concede, pero también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por las oraciones y la forma en que intercedieron de una manera tan cariñosa por Irene. Le doy gracias a Dios realmente. El testimonio que ella acaba de compartir es realmente para darle la gloria a nuestro Dios. Estamos pero muy agradecidos con Él y con ustedes también por la forma en que nos demostraron su amor de una manera tan práctica y sencilla, pero también de una manera tan afectuosa como la que hemos sentido. Gracias nuevamente por sus oraciones, hermanos. Precisamente este es el tema del que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora. El pánico y el desaliento y una receta para sobreponernos. Porque estamos viviendo momentos complicados y yo quise investigar un poquito acerca de este tema para ver qué dice la sociedad, para ver qué dicen los expertos sobre el tema del desaliento y de la tristeza y de la depresión. Encontré un estudio de la OMS que dice que alrededor de 400 millones de personas padecen depresión. Pero me llamó más la atención que el 70% de esas personas que padecen depresión, el 70% corresponde a mujeres y el 30% a hombres. Me pareció mucha desigualdad en las cifras. Encontré otro estudio que me llamó también la atención. Y este estudio dice que los hombres se ven más afectados en el fracaso a la hora de desempeñar tareas fundamentales como lo es los logros laborales o el hecho de proporcionar el sustento adecuado a la familia. Es decir, ese tipo de situaciones afectan más al ser humano, particularmente al hombre, con respecto a la mujer. A las mujeres les afecta más el tema del contacto social, los factores de estrés derivados de las relaciones interpersonales, de la falta de cariño por parte de los padres o la baja satisfacción dentro del hogar, en el matrimonio con el hombre. Habiendo dicho eso, entonces encontré una revista que salió publicada la semana pasada y en esa revista hacían ver que aplicando el tema de la depresión con relación con la pandemia, no solamente se estaban viendo números alarmantes por el tema del número de fallecidos, sino que también las circunstancias excepcionales de aislamiento en que los afectados por la partida de un ser querido se ven o tienen que afrontar es tan doloroso en absoluta soledad que eso está incrementando los niveles de estrés de una manera tan grande que llega a afectar la estabilidad emocional. Porque ya las personas tienen miedo, solo escuchan el tema de enfermedad, que alguien tiene una gripe, que alguien comienza con la garraspera en la garganta y ya la gente comienza a sentir un gran temor. Tienen miedo de ir al hospital, se tiene miedo de ir a pasar consulta. Y ya no se diga si lo tienen que ingresar. Es algo que nos da, pero un pánico tremendo. Entonces, eso afecta definitivamente nuestra condición emocional. Y yo quisiera aclarar una cosa. La tristeza es normal y necesaria dentro del corazón, dentro del ser humano. Porque la tristeza es algo que para nosotros nos hace que podamos externar esos sentimientos de frustración, de profundo dolor. Pero lo que no es normal es que nosotros pasemos de la tristeza a la depresión. Y es una delgada línea la que cruza o la que divide ambas condiciones. Porque estamos viviendo momentos complicados. La situación de la economía cada vez es más aflictiva. Y entonces muchas personas están perdiendo sus empleos. Claro, el ser humano, particularmente el hombre, al ser enfrentado con dicha situación, comienza a experimentar situaciones que normalmente para las cuales no estaba preparado. Entonces, nosotros tenemos que llegar a comprender, hermanos, que esta situación muy pronto se va a ir propagando
y es normal expresar esos sentimientos de tristeza y de angustia. Entonces uno recuerda las palabras acá del escritor que decía: mejor son dos que uno, porque si uno de ellos cae o tropieza, el otro puede levantarlo. Hoy más que nunca, el tema de la unidad dentro del matrimonio es cuando más debemos de cuidarlo y más debemos de fomentarlo. Ya lo decía el escritor de Eclesiastés cuando pudo escribir que uno solo puede ser vencido, decía, pero dos pueden resistir, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. El escritor lo que estaba tratando de decir: mire, ese cordón, cuando está unido por 3 dobleces o 3 uniones, no es fácil que se rompa. Entre más grueso es el lazo, más va a resistir la tensión a la que es sometido. Y eso me recuerda las palabras del Señor Jesucristo, que decía justamente en esa maravillosa oración allá en el huerto del Getsemaní, orando por la iglesia de una manera tan especial. Y él decía: Padre, aquellos que me has dado, quiero que guarden la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hoy más que nunca, hablar de la unidad en el matrimonio es algo que va a poder hacernos resistir justamente las presiones que nos llevan a la tristeza, y una tristeza mal controlada nos lleva a la depresión. Justamente, ya entrando en la materia, me hizo recordar uno de los libros más famosos que fue escrito hace más o menos unos casi 400 años, por un escritor que estaba pasando por una situación sumamente difícil. Estaba en la cárcel. Esa persona se llamaba Juan Bunyan. Juan Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino, que muchos de ustedes lo han de haber leído, y yo recomiendo que lo leamos. Más de alguna vez tenemos la oportunidad de hacerlo. En ese relato, el personaje principal, llamado Cristiano, va caminando con otro y sin darse cuenta cae en un pantano. Y ese pantano se llama el pantano del desaliento. Él trata de salir por sus propios medios, pero no puede. Y entonces, en medio de esa aflicción, llega otro personaje llamado Auxilio y le tiende la mano y lo saca. Realmente, viendo ese relato, recordándome, me puse a pensar que más de alguno de nosotros va a caer en algún momento en un pantano lleno de aflicciones, lleno de preocupaciones, y nos pudiera llevar incluso al desaliento. Estamos viviendo momentos complicados. Basta ver un periódico o ver un noticiero en la televisión y mire, y uno comienza a escuchar tantas malas noticias: pérdidas de empleo, enfermedades, cuántos contagiados hay ahora, mire cómo va la quiebra de la economía, la situación es complicada, y uno se va llenando de tantas malas noticias que en un momento determinado se comienza a llenar de pánico y de ansiedad. Y comienzan a surgir las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo esta etapa? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué sufrimos esto? ¿O por qué a aquellos hermanos les pasó esto? Y esa es una angustia terrible que no podemos llegar a vivir sin sentirnos desesperados. Pareciera como que hemos caído en un pantano y que no hay salida. Y de hecho, no somos los únicos. Hay muchos momentos en la Escritura en los que vemos personajes que cayeron de una u otra manera en situaciones de muchísima aflicción. Job es un buen ejemplo de ellos. El apóstol Pedro, escribiendo en su carta, dice que los padecimientos de muchos hermanos alrededor del mundo eran similares a los que nosotros estábamos padeciendo. Santiago le llega a escribir a la iglesia, a la dispersión, a los hermanos de la dispersión, le llega a decir: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, para meteros en una situación de tremenda aflicción, pero yo he rogado por ti. Y dentro de esas palabras, quizás las más impactantes son las cuando el Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la pregunta no debe de ser ¿por qué caemos en una situación como esta? Más bien la pregunta debería de ser ¿cuál va a ser nuestra reacción el día que caigamos en una situación en la que vamos a estar sometidos a una gran presión? Buscando en la Escritura cómo podemos reaccionar o deberíamos de reaccionar correctamente cuando estemos sometidos a diversas pruebas, encontramos a uno de los personajes favoritos de muchos de nosotros. Particularmente es un personaje el que más se menciona del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y ese personaje es el rey David. David
enfrentó tremendas dificultades en su vida. Hubo momentos en que fue menospreciado por su propia familia. Lo persiguieron para matarlo. Vivió en soledad mucho tiempo. Fue traicionado. Llegó a tener un nivel de estrés extremo. Padeció sentimientos de culpa por el pecado. Sufrió la muerte de un hijo. Estaba debilitado físicamente. Llegó a experimentar un fracaso en su hogar. Se hizo añicos todo su hogar con todos sus hijos. Había perdido el liderazgo en la nación, el respeto del pueblo. Llegó incluso a perder la comodidad del reino y enfrentaba la posibilidad real de morirse, que es algo que nosotros hemos aprendido justamente con esta enfermedad. Si hay algo que podemos decir, hermanos, es que el tema de la muerte es algo real en nuestras vidas y eso provoca estrés también. Entonces veamos cómo reaccionaba David. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Cuando uno está en esta situación, me viene a la mente aquel rótulo que se encontraba en la calle cuando el tren todavía circulaba. Cuando uno se iba a encontrar cerca del cruce de la línea férrea, había un rótulo que decía alto, mire, oiga. Y cuando uno está pasando demasiadas situaciones de aflicción, demasiadas situaciones problemáticas que nos producen tanta tensión, pues la lógica sería hacer un alto. Mirar, oír, qué es lo que está sucediendo, qué tiene la Biblia para nosotros, qué dice el Espíritu Santo a nuestras vidas. Hacer un momento de reflexión. Y eso es lo que nosotros quisiéramos en esta hora, reflexionar sobre lo que dice la Escritura con respecto al manejo que hacía de la aflicción y del dolor, de la tristeza, de la angustia, nuestro personaje que hemos mencionado. Busque por favor el libro de 1 Samuel capítulo 27. Cuando estamos enfrentando estos momentos de angustia, vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones. Y el capítulo 27, en el verso 1, David nos muestra el contexto, la Escritura nos muestra el contexto cuando David va huyendo de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y ya Dios lo había liberado no una, sino varias veces acerca de esta situación. Pero en el capítulo 27, verso 1 dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Tres cosas son aquí las que yo quisiera señalar para nuestra enseñanza en esta hora. Vamos a enfrentar las situaciones de aflicción. Y cuando enfrentamos esas situaciones, normalmente vamos a hablarnos al corazón, nos vamos a decir a nosotros mismos. Es importante que cuando nos hablemos a nosotros mismos, hermanos, lo hagamos desde el punto de vista de lo que dice la Escritura y no desde un punto de vista y puro razonamiento humano. ¿Qué es lo que dice David? Dijo en su corazón, hablándose a sí mismo. En algún momento nos vamos a hablar a nosotros mismos. Hasta hay un anuncio que dice me dije a mí mismo. Va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar eso. ¿Qué nos vamos a decir a nosotros? Eso es importante. En este caso, David se habló a sí mismo acerca del futuro. Y hermanos, ¿quién conoce el futuro? ¿Cómo podemos nosotros razonar acerca del futuro? Pero David dice, al fin seré muerto algún día, hablando acerca del futuro. Y sabe una cosa, ese pensamiento fue un pensamiento pesimista. Y para una persona pesimista, hablar de los futuros, del futuro de una manera negativa, produce o genera ansiedad. Y esto en la mente de un pesimista hace que el futuro sea absolutamente sombrío. Pero después vamos a la tercera expresión. Dice, mejor me será fugarme a la tierra de los filisteos. O sea, mejor irme, huir de aquí. Vámonos a otro país, aunque sea el país de los enemigos. Porque saben una cosa, aquí Dios nos ha abandonado. Dios me abandonó y por lo tanto nos tenemos que ir. Eso es lo que decía David. David dijo, algún día me voy a morir. Dios me va a permitir que la mano de Saúl me mate. Entonces lo mejor es irme. Un pensamiento o un razonamiento meramente humano, con un pesimismo tremendo mezclado con una ausencia de Dios en ese momento, hace que uno quiera huir. Y eso me lleva a reflexionar, no en la primera vez, sino en una segunda ocasión, cuando David tiene que enfrentar otra situación de aflicción. El 2 de Samuel, capítulo 15, un poco más adelante. En 2 de Samuel, capítulo 15, en el verso 13, ese es otro contexto, es otra presión que está viviendo David. Y esa presión tiene que ver
con la rebelión que está enfrentando el reino y la sublevación de Absalón, uno de sus hijos. Entonces en el verso 13 dice del capítulo 15 de 2 de Samuel: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Nuevamente, está enfrentando una situación difícil. Y ante la situación difícil, David dice: miren, ¿saben qué? Levantémonos y vámonos. Y no es una situación que afecta únicamente en una edad, hermanos. Porque la primera vez, la experiencia que leíamos de David, cuando él dice: algún día me va a matar Saúl, estaba bastante joven, ni siquiera había tomado el reino, había sido declarado rey. Pero en esta ocasión ya está en su postrimería, ya en una vejez, y la sensación es la misma. Ahí viene Absalón, entonces ¿qué tenemos que hacer? Huyamos, vamos, levantémonos. Y se lleva de encuentro a todos los que están con él. Habiendo leído esto, me puse a pensar, ¿qué habrá pasado en el corazón de David cuando está viviendo estos momentos tan complicados? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá dicho? Y eso es lo que vamos a leer justamente en el Salmo 55. Leamos en el Salmo 55 precisamente qué es lo que había o qué pasaba por el corazón y la mente de David cuando va huyendo. Los primeros versículos dicen: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mis gritos de auxilio. Por favor, ponme atención y respóndeme. Clamo en mi oración, me siento agobiado por los gritos de mis enemigos, por las amenazas que me dicen. Estoy lleno de problemas, me persiguen con rabia. Mi corazón late en mi pecho con fuerza y me asalta el terror de la muerte. El miedo me hace temblar, no puedo dejar de hacerlo. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Me iría volando y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en la tranquilidad del desierto. Selah. ¿Nos hemos sentido en algún momento así, hermano? Que queremos huir, quisiéramos volar, quisiéramos alejarnos y dejar todo atrás. David así se sentía. Pero me llama la atención porque leí que alguien dijo que eso que sentía David es parecido a los latidos que siente una mujer cuando está en trabajo de parto, que se le acelera de una manera tremenda el corazón. David se sentía de esa manera, hermanos. Pero me llama la atención porque dice que él no puede más que gemir, llorar, su corazón se retuerce, está con terror, pero en esa situación David dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Me iría volando y descansaría, me iría a vivir y a descansar en el desierto. Eso me hizo recordar algo. Yo siempre creí que Alfredo Espino había sido original cuando decía en su poema Ascensión, que vale la pena citarlo, acerca de querer tener alas. Él dijo y escribe en ese famoso poema la siguiente expresión: 2 alas. ¿Quién tuviera 2 alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido con el loco deseo de haberlas extendido. Aquí no llegan los rumores de allá abajo, del cielo, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube, esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Y hermanos, aquí quiero decirles que todo el tiempo viví engañado. Creí que esto era original del teleférico San Jacinto y no era original. Hasta que encontré este poema que me di cuenta que no era así. Pero el tema con el que yo quisiera recordar este momento es justamente que en algún momento las personas nos identificamos con David, que quiere huir lejos. ¿Pero a dónde quiere ir? ¿A un lugar maravilloso? ¿A un lugar de descanso? Él quiere huir al desierto. Y me llamó la atención porque la palabra en el hebreo tiene que ver con desierto. Son varias palabras, pero yo voy a mencionar 2 particularmente. La primera de ellas es Yeshimón y se refiere a una región seca, sin agua, como se menciona en Isaías 43, donde dice que daré aguas en el desierto, ríos en medio de la soledad. Moisés había dicho que la travesía del pueblo de Israel por el Sinaí fue por un desierto grande y terrible. Inspiraba temor espantoso, lleno de serpientes venenosas, escorpiones y de sed. Era una tierra de soledad profunda. Eran tierras de zarzales, abrojos, espinos, matorrales. Era algo terrible. Y sabe una cosa, David ahí quería ir. A la ligera, bajo un razonamiento meramente humano, el desierto no parecía el mejor lugar para ir, hermano.
Pero en la aflicción, en la desesperación, en la depresión vamos a tomar decisiones o vamos a pensar en tomar decisiones que no son las mejores. A veces, quizás no sea tan malo ir a un desierto. Es posible que Dios nos lleve a ese lugar. Pero la pregunta sería, ¿por qué Dios quisiera llevarnos al desierto? O quizás David nos quería enseñar algo diferente. Algo que hay que analizarlo un poco más. Porque visto de una manera muy superficial, pareciera que eso no es lo correcto. Entonces eso nos lleva a pensar justamente en la segunda palabra. La segunda palabra para desierto es midbar. ¿Y sabe qué significa midbar? Me asombró tremendo. Era un lugar para pastorear, porque asombrosamente ahí habían pastizales. Es que nosotros pensamos en desierto y estamos pensando en el desierto del Sahara, con arena y sol calcinante. No, el desierto en Judá, el desierto en Israel era diferente. Era un lugar de sequía, sí, de poca agua. Había un lugar donde habían serpientes, pero ¿sabe una cosa? También era un lugar donde llevaban a pastorear a las ovejas, al ganado, las personas que se dedicaban a esto. Entonces, los pastores llevaban a sus rebaños al desierto. Y el salmista podía decir, alabad a Jehová, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. O sea que realmente Dios había llevado al pueblo de Israel al desierto para pastorearlos. Y eso, hermanos, ya me cambia un poco el panorama. No siempre cuando nos encontremos en los tiempos de aflicción va a ser para hacernos sentir mal. Estar en un lugar como el desierto produce cosas interesantes en nuestra vida. Eso me recuerda el Salmo 42. Los hijos de Coré comienzan ese salmo escribiendo una ilustración que es tremendamente poderosa. Muestran a un siervo afligido por la sed. Quizás la sed había venido por una sequía, por la persecución de algún animal que se lo quería comer, lo que fuera, pero el siervo anhelaba y necesitaba el agua. De la misma manera, dice el salmista, que él anhelaba y necesitaba a Dios. El Salmo dice, como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El salmista David pudo escribir en el Salmo 63, Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Sabe qué es la situación? David quería ver el poder y la gloria de Dios. Y cuando estaba en aflicción, cuando estaba en una situación de tremenda desesperación, él pensaba el desierto. Porque en el desierto yo voy a sentir lo que sentía el salmista cuando podía decir, y lo voy a citar para no leerlo mal, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, te necesito. Necesito como el siervo se está muriendo y necesita el agua, así te necesito yo a ti. Estoy tan afligido y tan abrumado por la aflicción que Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Eso era lo que sentía el salmista. Charles Spurgeon pudo decir, uno puede pasar muchos días sin comida, pero la sed muestra una necesidad mucho más urgente. ¿Qué es más que el tener hambre? El hambre la puedes mitigar, pero la sed es horrible, insaciable, clamorosa, mortal. Si no tomas agua, vas a morir. Si no tienes comunión con Dios, probablemente nos vamos a sentir tan desesperados que vamos a creer que todo se ha acabado. En este punto quisiera mencionar que así como el desierto provoca una tremenda sed, cuando estamos agobiados por tantas malas noticias, por la posibilidad de perder mucho o todos nuestros bienes, por la enfermedad, por la posibilidad real de que muera un ser querido o incluso nosotros mismos, eso va a producir una terrible necesidad, una sed profunda de Dios. El salmista se dio cuenta que en medio de tantos problemas, disfrutar de la comunión con Dios era una urgente necesidad para su alma. Y lo miró no solamente como si fuera la más dulce de todos los lujos, sino como una completa necesidad, como el agua lo era para el siervo que estaba muriendo.
En el Salmo 55, David quería escapar simplemente de sus problemas. Lo deseaba, pero ¿sabe una cosa? No lo hizo. ¿Quién me diera alas como de paloma? Pero era un anhelo, era un deseo. Pero él no salió huyendo y tuvo que enfrentar la realidad. Tenía que quedarse y enfrentar las tormentas y que sucediera lo peor. O quizás no, hermanos. Veamos la receta cuando uno cae en un pantano de desaliento o cuando es llevado al desierto. Vamos a leer algunas porciones para meditar en ello. La primera de ellas, regresemos al Salmo 55. En el Salmo 55, David simple y sencillamente tiene que tomar una decisión. Y dice así, vamos a leer el Salmo 55. Entre el verso 9 y 16, el salmista comienza a exponer su queja y su tristeza delante de Dios. Pero el verso 16 dice de la siguiente manera: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Sabe una cosa? David dijo, después de anhelar y desear volar y tener alas como de paloma y volar hacia el desierto, David pone toda su amargura, todos sus malos pensamientos, la traición que había sufrido, la forma en que le hablaban. Él llega a decir, maldad hay en medio de esta tierra y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Se quejó de la situación delante de Dios. Y después de quejarse, comienza una etapa que es tan importante en la vida del rey. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. David se queja con Dios, le dice que lo que hay en su corazón, la carga. David le dice lo que él está experimentando. Pero ¿sabe una cosa? Dice, Dios me salvará. Y hermanos, hay un texto que es bien importante. En cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo? David tenía la práctica de hablarse a sí mismo. Allá en Primera de Samuel dice que David se dijo a sí mismo, va a llegar el día en que Saúl me va a matar, mejor huyamos. Ahora es todo lo contrario. David dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Él se está hablando nuevamente a sí mismo, pero ahora se habla de una manera diferente. Y hermanos, pensemos en nosotros. ¿Cómo vamos a orar? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos si oramos bien. El escritor, el apóstol Pablo pudo decir, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si David estaba consciente bien o mal de lo que él estaba diciendo en su oración. Había momentos en que él llega a decirle, Señor, tú debes de juzgarlos, que la muerte les sorprenda. Ese era lo que había en su corazón y le está diciendo a Dios eso. Y Romanos dice que sabemos cómo pedir, no lo sé, pero una cosa sí es cierto, el Espíritu Santo en nosotros intercede delante de Dios con gemidos indecibles. Y sabe una cosa, el escritor a los Hebreos podía decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no quiere que nosotros seamos aquellos que finjamos delante de Él. Delante de Él no podemos fingir, hermanos. Tenemos que ser honestos y decirle a Dios qué sentimos en nuestro corazón. Ser tan honestos como para expresarle, me siento de esta manera. Y sabe una cosa, con confianza, para hallar gracia, y dice, para el oportuno socorro. El apóstol Juan llegó a escribir en su primera carta, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Segunda cosa que en la receta para salir o para reaccionar cuando seamos llevados a un desierto. David dice que lo más importante para él era la oración. Verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová, dice acá, me salvará. Esa palabra salvará es la misma palabra de redimir. Aquel que compraba a un esclavo en el mercado de esclavos.
Entonces, en el Salmo 63, David dice que oraría mañana y tarde, y al mediodía también. Dice, te buscaré de madrugada, en el verso 1 del 63. Y dice acá más adelante, te buscaré en la mañana, cuando me acuerde delante de ti, en medio de las vigilias de la noche. Te voy a buscar en todo momento, de madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Te voy a buscar a todo instante. Y eso me recuerda las palabras del apóstol Pablo, que decía la escritora a la iglesia en Tesalonicenses, orad sin cesar. El apóstol Pedro dijo, ustedes fueron comprados con cosas corruptibles, no como el oro o la plata, fueron comprados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha. A Jehová oraré, clamaré y Él me salvará. El Señor nos compró con su propia sangre, hermanos. Nos compró no con cosas corruptibles. Por eso el apóstol podía decir, oren sin cesar. Mañana, tarde y noche. Si es necesario. Usted se despierta en la madrugada y lo primero que le viene al corazón, el hermano tal está enfermo, oremos por él. Y usted va en el carro y se le viene al corazón, a la mente el hermano, no cierre los ojos porque puede tener un accidente, pero usted puede orar. A veces uno está en la oficina y le cae el mensajito, oremos en este momento por un hermano que está siendo sometido a una operación, está siendo ingresado. Y usted en ese momento, la actitud, oración. Y hermanos, hoy más que nunca hemos visto cómo la iglesia ora unos por los otros. Mire, hemos recibido hermanos que nos mandan los mensajes y cuando uno lo pone a escucharse, ese mensaje lo está descargando, lo que uno oye es la intercesión en vivo de una hermana o de un hermano por nosotros. ¡Qué cosa más maravillosa! Veamos el tercer ingrediente para cuando estemos en un desierto o en un pantano, hermanos. En el Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, qué tremendo. Echa sobre Jehová tu carga, decía David. Y el apóstol Pedro le escribe a la iglesia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La receta del Antiguo Testamento es la misma receta en el Nuevo Testamento. Echa sobre Jehová tu carga. Hace años conocí una anécdota de un hermano que encontró a una persona que conocía, iba caminando en la carretera, una mujer llevaba su canasto. Y entonces, llevando el canasto en la cabeza, él se detuvo y le dijo, hermana, venga, va para el pueblo, sí, entonces súbasele, yo la voy a llevar. Y entonces ella se subió. Y ya cuando iban en la carretera, él comenzó a platicar con ella, iba hablando, y en eso se le quedó viendo por atrás, por el espejo, y vio que la hermana iba atrás, con el canasto en la cabeza. Y entonces él le dijo, hermana, le dijo, ¿por qué no pone el canasto en el piso del carro? Le dijo, para que descanse. No, porque se lo voy a ensuciar, le dijo ella. Y sabe una cosa, eso me hace pensar que nosotros estamos en Cristo, estamos en las manos de Dios, hermano, pero queremos seguir con nuestra carga. Y el apóstol decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se siente angustiado, se siente ansioso, se siente con esa sensación que no puede salir, que se va a enfermar, que tiene algo que está sucediendo en su corazón y que no logra dimensionarlo. ¿Sabe lo que dice David? ¿Sabe lo que dice Pedro? Echen sobre Dios sus cargas. Su ansiedad, póngala en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y todavía una receta más. Con júbilo te alabará mi boca, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El Salmo 77 dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? La receta, el ingrediente principal para los momentos de la aflicción es justamente recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Porque Dios no cambia. Y si en el pasado nos trató bien, ¿por qué nos iría a tratar mal ahora, hermanos? El apóstol Pedro dice en su segunda carta que uno de los problemas de los cristianos o de los creyentes es que olvidan la purificación de sus antiguos pecados. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Nunca las debemos de olvidar. Nunca debemos de olvidar cómo fuimos perdonados y fuimos purificados. El apóstol Pablo, hablando acerca precisamente de la resurrección y hablando del hecho de que el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el apóstol, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el ingrediente principal, hermanos? Usted viene, ora delante del Señor, se descarga, pone toda su amargura delante de Él. Luego de ello, recuerda que Dios lo ha redimido, que Cristo pagó por usted. Después, ora, no siendo perfecto, pero le ora al Señor a toda hora, a todo momento. Luego, comienza una actitud de recordar lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Cómo Dios lo trató. El salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Con júbilo te alabará mi boca, dice el rey David, cuando me recuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hermanos, ¿quiere salir de la ansiedad? Comience a recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Me hace pensar en la historia de Pablo y de Silas. Están en medio de la cárcel. Les han puesto los pies en el cepo. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Están cantando himnos a Dios. Yo pienso que ellos estaban recordando lo que había sucedido. Una cosa más les voy a decir, hermanos. Dicen que las palomas no vuelan más allá de 1000 metros de altura y a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. En cambio, las águilas pueden volar a 7000 metros de altura a 250 kilómetros por hora. La pregunta aquí es, ¿usted qué quiere ser? Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. David quería tener alas de paloma para ir al desierto. Dios nos ofrece alas de águila, hermanos, para buscar las alturas. ¿Qué es lo que usted quiere tener? Que Dios nos bendiga y que podamos disfrutar de la comunión con Él en medio del desierto, porque de seguro ni vamos a sentir la angustia, porque cuando menos sintamos, Él nos habrá levantado a su tiempo. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias por la bendición tan grande que nos das con tu palabra, porque en medio de la angustia que nos ha tocado vivir y las aflicciones que están pasando muchos de mis hermanos por los cuales en esta hora podemos interceder, te rogamos que nos des paz en el corazón. Danos, Señor, la plena confianza en ti. Ayúdanos para que tu palabra pueda hacer nido en nuestras vidas, para que nos transforme en nuestros pensamientos y nuestra forma de ver la vida, para que podamos refugiarnos en ti, para que echemos nuestra ansiedad en ti. Te rogamos que sanes a nuestros hermanos que están enfermos, a las hermanas y a sus niños que están pasando por momentos de aflicción. Te suplicamos que los puedas sanar y que nos des paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos recordar tus grandes obras y maravillas para que podamos disfrutar de una plena comunión contigo y podamos dar un buen testimonio delante de un mundo que está cada día más sometido a aflicción y en medio de una generación perversa y maligna. Te rogamos que nos bendigas y que tu palabra haga el efecto de transformación en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.
y que pasemos una feliz noche. Hermanos, dice la palabra de Dios en Filipenses que aquel que la buena obra empezó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, podemos estar seguros que aquel que la buena obra empezó en usted, en mí, la perfeccionará. Cante conmigo. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, debes creer que su mano está en ti, que seguro estás, que nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla. Aquel que la buena obra empezó. Levante su voz y cante conmigo con gratitud al Señor. Aquel que la buena obra empezó. Gracias, Señor. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. El Señor hará una gran obra en cada uno de nosotros y será fiel en completarla. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amada familia de Auditorio Cristiano, gracias por habernos sintonizado en esta transmisión. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Conéctate con nosotros nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana para aprender de la palabra del Señor. Recuerda que nuestras instalaciones permanecen cerradas, pero la iglesia no se detiene. Sigamos juntos en línea. Dios les bendiga.